La vida y muerte del Chacho ya no más estoy cantando. Él cayó por su provincia, nosotros vamos andando. La primera parte va a ser ubicarlo a Güemes en la primera etapa de los caudillos. Y en esto sigo un poco a Jorge, con lo que hablaba ayer, de que tenemos que ser cronológicos porque hay tiempos distintos de caudillos, hay ámbitos distintos. Y la segunda parte va a ser una crítica historiográfica, basándome en la crítica historiográfica güemesiana, que está por hacerse. Alguna vez lo hemos conversado con el maestro y amigo Armando Raúl Bazán. Yo voy a partir en esto que les voy a decir al principio, para ubicarlo a Güemes, voy a partir de esa idea que tenía me pareció muy interesante siempre de Bazán, de que nuestra región noroeste es una región histológicamente unida. Ahora, ¿por qué histológicamente unida? Bueno, creo que hay una etapa de cambio muy profundo que se produjo, y acá la sigo un poco a Lucía, cuando ayer hablaba de la formación del país criollo. Esos años que vinieron desde la conquista, el mestizaje, los indios, los negros, los esclavos, los mulatos, los zambos. Es un proceso largo, pero hay un periodo en la historia que nos puede estar pasando ahora, donde hay cambios que son imperceptibles, pero son tremendamente revolucionarios. Y creo yo que para ponerle una fecha, desde 1776 a la muerte de Güemes, o a 1825, si ustedes quieren, es un proceso de cambio donde el mestizaje toma otra forma. Creo yo que toma una forma libertaria y de gran concepción independentista. Para ubicarlo a Güemes en su geografía, que no es la geografía de la provincia de Salta, equivocación tremenda, tanto de la salteñidad de los historiadores güemesianos, como de los de afuera que lo consideran a Güemes un héroe salteño. Y este es el primer grave error. Yo creo que la tradición güemesiana es la tradición de la patria grande. Güemes no tiene ninguna carta que se autotitule como salteño. Siempre habla de americano. Y esto va a ser una cosa muy interesante para ver los caudillos de la primera etapa, que yo identifico en esos caudillos de la primera etapa, los dos grandes. Uno en el litoral, en la banda oriental, no en el Uruguay, en la banda oriental, y otro en el norte, Güemes. Artigas y Güemes son los primeros dos grandes caudillos, podríamos decir, los hombres de Mayo, los caudillos de Mayo. Pero debo decirles también que ¿cuál Mayo me estoy refiriendo? No solamente al de Buenos Aires. Me estoy refiriendo al Mayo nacido en Chuquisaca, un 25 de mayo de 1809, y a la rebelión de La Paz. Pero también me estoy refiriendo más arriba a la rebelión de Tupac Amaru. Una rebelión de un precursor y un mártir de la independencia sudamericana. Curiosamente, el otro precursor, del cual tanto se habla porque como es más afrancesado, más ilustrado, un hombre menos arraigado a la tierra, pero más arraigado a las ideas universales, que Francisco de Miranda, es el que más se recuerda, pero no se lo recuerda a Tupac Amaru. Y acá les estoy haciendo una diferenciación también importante. Yo estoy hablando desde el arraigo, de un pensamiento arraigado, de yo diría una memoria con raíces. No me interesa la memoria abstracta, eso es para que la conversemos y la discutamos, son las ideas. A mí me interesa la memoria con raíces.
Y en esa memoria con raíces, los hombres más arraigados a la tierra, indudablemente, entre Tupac Amaru y Francisco de Miranda, es mucho más arraigado Tupac Amaru. Y por eso fue descuartizado. Y por eso se lo persiguió el imperio. Y acá también hay que tener en cuenta el tema de los imperios. El imperio español, el imperio inglés, el imperio francés jugaban en ese tiempo. Pero en América estábamos en otra cosa. Queríamos otra cosa. Por eso la rebelión de Tupac Amaru fue la rebelión más extraordinaria que hubo en ese tiempo, porque no solamente liberó a los indios, sino a los esclavos, y también convocó a los criollos, porque la rebelión de Tupac Amaru no fue sectaria. Llamó a los criollos. Probablemente no estaba dada la madurez para esa rebelión y habrá cometido muchos errores el indio para ser descuartizado entre 4 caballos y su lengua cortada y muerta toda su familia y perseguidos todos. El único que se salvó fue Juan Bautista, Tupac Amaru, que padeció 40 años de prisión en Ceuta y que era cristiano. Curiosamente, no crean que renegaban de lo que había sido el sincretismo religioso. Ese Juan Bautista Tupac Amaru es el probable monarca constitucional que proponía Belgrano en el Congreso de Tucumán de 1816. Pero no me quiero adelantar, sino decirles que la geografía donde nace Güemes, un 8 de febrero de 1785, es la Intendencia de Salta del Tucumán. Y ese virreinato del Río de la Plata, que nace en 1776, al mismo tiempo de la libertad de los Estados Unidos, al mismo tiempo de la aparición del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, y lo digo ex profeso, porque ese libro fue funesto para nuestro crecimiento económico, y la independencia de los Estados Unidos los llevó a contradecir ese libro y a utilizar otros autores para hacer el crecimiento de lo que hoy es los Estados Unidos. Nosotros estábamos creando un órgano defensivo que se llamaba Virreinato del Río de la Plata, que lo llevaba adelante el Pedro de Ceballos, que fue el creador del virreinato, un militar de alta capacidad que paró al imperio lusitano y paró también las ambiciones británicas en esos tiempos. El asedio a la América de parte del imperio inglés es una de las cosas fundamentales a tener en cuenta cuando se analiza históricamente. Porque ese enemigo de ayer, que a veces dijo que era muy amigo, siempre quisiera negocios, y ustedes acá tienen muchas muestras con el Famatina, ese mismo enemigo lo tenemos al frente hoy en las Malvinas. Y ese mismo enemigo se militariza en este momento mientras nosotros discutimos temas históricos. Consecuentemente, sin llamar a la belicidad, pero no a ser tontos, debemos saber que el imperio inglés existe y que el imperio inglés pretende la Antártida y que el imperio inglés disputa nuestra soberanía sobre la Antártida y en este momento nos coarta militarmente en el Atlántico Sur. Güemes, nacido en la Intendencia de Salta del Tucumán, que abarcaba todo el norte argentino y el sur boliviano en ese momento, y este dato quiero que lo tengan claros, para que dejemos de lado la soncera mayor que parió a todas las sonceras güemesianas. El famoso defensor de la frontera norte no existe. Eso fue un invento de la historiografía del Río de la Plata, pero también fue una realidad portada después de la muerte de Güemes por quienes lo traicionaron. La frontera norte se creó después de la muerte de Güemes y después se edificó historiográficamente con la historiografía de Mitre y sus seguidores. Güemes tenía mucho más allá que el norte argentino, iba hacia el Alto Perú. Primera diferencia que hago y coincidencia con el Chacho. Fíjense que el Chacho buscaba la alianza con Urquiza. Ese era su jefe. La provincia de Entre Ríos, que era una provincia federal y de potencia económica en el tiempo del Chacho, pero ya empezaba a caer y Buenos Aires, que manejaba la aduana, empezaba a derrotarla no militarmente sino económicamente. Y el Chacho busca esa alianza.
Las alianzas de Güemes eran con los caudillos del Alto Perú, que peleaban contra los realistas, y esos caudillos del Alto Perú tenían poder económico porque la centralización económica en ese tiempo no estaba en el puerto de Buenos Aires, sino en el Potosí, en el Cerro de Plata de Potosí, de vuelta a la minería, metida en el eje de una construcción económica. El Potosí, y para qué lo voy a decir delante de historiadores, lo saben perfectamente, en mucho tiempo fue mayor que Londres, su población y su presencia, pero sobre todo económicamente, era la monetización del Imperio Español. Y toda nuestra zona trabajaba en función del Potosí a través de un noble animal que se llama la mula, que incluso edificó los Cabrecarril todavía en el año 1906, pero esa mula era el animal que trasladaba el metal desde allá. Salta era rica porque allí, en la feria de Sumalao, se vendían 60.000 mulas, mulas que se criaban en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, y que consecuentemente le daban riqueza a la región. No era posible la guerra de independencia en Salta, no era posible resistir las invasiones que se contuvieron en la Intendencia de Salta del Tucumán y en la Intendencia de Salta después de 1814 si no tenía un poder económico. Después de la guerra, el norte argentino quedó destruido. En cambio, Buenos Aires, y el mayor benefactor de eso se llamó Juan Manuel de Rosas, creaba riqueza y se encargaba de festejar el 25 de mayo con un gasto enorme cada vez que se producía, mientras Güemes pedía desesperadamente ayuda para terminar la guerra de independencia y construir los Estados Unidos de la América del Sur, como pensaba San Martín. Esa geografía es la que contiene al caudillo, y yo digo la palabra caudillo con todo gusto, porque ha ocurrido en los últimos tiempos, y por eso acá sí lo uno con el Chacho, que muchos güemesianos quieren que se separe la palabra caudillo. ¿Para qué? Para que Güemes entre en el panteón de los próceres liberales. Liberales entre comillas, digo, ¿no? Porque no eran tan liberales con los pueblos del interior. Eso no, a mí no me parece. Güemes era un caudillo. Y después lo voy a explicar en la crítica historiográfica. El segundo tema es la extracción social del caudillo. En el caso de Güemes, su extracción social era la siguiente. Su padre era el tesorero real de las cajas de Jujuy y Salta, el tesorero de la Intendencia de Salta del Tucumán. Un hombre ligado al poder borbónico, pero no solamente ligado él, sino que en el ámbito de América había 3 virreyes Güemes, 2 en Nueva España, en México, y otro en Cuba. Significaba que la familia, nacida en Avionzo, Valle de Carriedo, Montaña de Burgos, Santander, de donde viene Pedro de Ceballos, el creador del Río de la Plata, de donde viene el padre de Remedito de Escalada, de donde vienen los Bustillos, familias que controlaban la Real Hacienda, tenían una visión renovadora y modernizadora del Imperio Español. Germán Arciniega escribe un libro extraordinario que yo lo recomiendo, que es La biografía del Caribe, donde explica que los virreyes gozaron de mala fama a causa de las revoluciones en América, porque muchos virreyes fueron enormemente ilustrados y muy progresistas en la etapa borbónica, en esa etapa que digo yo, que se producen cambios acelerados que hay que estudiarlos, de 1776 a lo de 1809. Esa extracción de Güemes le daba por parte del padre una relación con la burocracia española, ilustrada. El padre leía el Correo de Comercio, que lo leían muy pocos. El padre hace unas instrucciones para que los aborígenes tengan una mejor relación. El padre combate a Tupac Amaru, pero se cruza antes del combate con Tupac Amaru transportando mulas, porque Tupac Amaru no vayan a creer que era un indio con plumas, que no estoy menospreciando que tengan plumas o no. Estoy diciéndole que tenemos un estereotipo sobre Tupac Amaru. Tupac Amaru manejaba la lengua quechua, que era la lengua de sus ancestros, el castellano y el latín, porque se había educado en los colegios jesuíticos allí en el Cusco. Y a su vez tenía una empresa de mulas, 35 recuas, que eran como 400 mulas para transportar azogue y muchas otras cosas.
Este tema, entonces, se cruzaban el padre con los de Tupac Amaru, y después vino la lucha. La madre de Güemes era descendiente del fundador de Jujuy, Francisco de Argañarás y Murguía. Güemes era chosno, como soy yo de él, del fundador de Jujuy. Y el fundador de Jujuy es el que derrota a través de alianzas al caudillo Viltipoco de la Quebrada Humahuaca, que eran inconquistables, pero tuvo la capacidad de la negociación. De esa familia, proveniente de los conquistadores y proveniente de la nueva burocracia española, borbónica, sumada a un gran arraigo a la tierra, Güemes no era un repollo. Pensaba, tenía un pensamiento continental, como tenían los Borbones en ese momento. Y lo que pensó Güemes, creo yo, fue siempre conservar unido el territorio, tanto de la intendencia su patria chica, como del virreinato su patria grande. En este sentido, lo epocal también lo influye a Güemes en su pensamiento. Es indudable que lo de Tupac Amaru a él le impactó. Y si no, está su juramento al Congreso de Tucumán, cuando desde Jujuy, no desde Salta, desde Jujuy, que tenía muchos más habitantes indios que Salta, decide restablecer el antiguo imperio de los incas jurando la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y no estaba jurando como militar, estaba jurando como gobernador elegido autonómicamente en 1815. O sea que tenía mucho mayor importancia el juramento que estaba dando. Era político el juramento. Esa época también estaba la Revolución Francesa, también estaba la Revolución Industrial Inglesa, también estaba la Revolución Norteamericana. Pero el pensamiento de Güemes estuvo encuadrado en Manuel Antonio de Castro, creador de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires, un hombre que pertenecía a los amigos del país del Perú, donde reivindicaba a los aborígenes, había estudiado teología en Córdoba y había estudiado derecho en Chuquisaca. Había sido el secretario de Ramón García de León y Pizarro cuando se produce la Revolución de 1809, y después se va hacia Buenos Aires y toma contacto con el Deán Funes, por eso lo mete preso la Junta de Mayo a través de Moreno, porque Moreno era porteñista y no le gustaba el pensamiento evolucionista del interior que encarnaba un Deán Funes que hablaba de federalismo regional, contrario al planteo de Juan Ignacio de Gorriti en Jujuy de un federalismo provincial. Yo les estoy hablando desde un federalismo regional que yo creo que Güemes lo tuvo intuitivamente, no con esta palabra federalismo, sino como defensa de la autonomía de la intendencia. En el pensamiento histórico argentino, el general José María Paz fue nefasto, porque escribía muy bien. No solamente era un buen militar, sino que escribía muy bien. Era casi de la misma edad de Güemes, pero creo yo que era un hombre tremendamente envidioso. Y tengo muchas pruebas para decirle esto. En su biografía comete 1000 contradicciones con Güemes. Primero dice que era cobarde porque no cobraba, y después dice murió por su valentía. Por otra parte dice, recién apareció en 1814 y él sabía perfectamente que Güemes había combatido en las invasiones inglesas. Dato que les doy, tomó un barco a caballo en el Río de la Plata, reprimió el contrabando y fue premiado por el rey, combatió en la defensa, reconquista y en la banda oriental, tiene un premio también, es el primero que está en la quebrada de Humahuaca, a las órdenes de Diego José de Purredón, y este dato ténganlo para lo que voy a decirles al final, que era el hermano de Juan Martín, y era el tío abuelo de José Hernández, y es el primero que está en la quebrada de Humahuaca, y como está probado documentalmente, el que ganó la batalla de Suipacha, la primera victoria de las armas de la patria, fue el capitán Martín Güemes a las órdenes de Antonio González Balcarce. Pero las tropas de Buenos Aires y que venían a auxiliar el Alto Perú no llegaron a combatir en la batalla de Suipacha. Cotagaita y Suipacha son dos combates que llevó adelante Güemes. Y ese tema de la batalla de Suipacha es un tema tabú de la historiografía argentina. ¿Por qué? Porque demuestra en Suipacha la derrota completa del ejército de vanguardia español, el terror que le planteó a los españoles la derrota, que se podía ocupar el Alto Perú y se ocupó durante 8 meses.
hasta que vinieron las tropas al mando del comisario de guerra Castelli, y el comisario de guerra Castelli borró del parte de guerra a Güemes. ¿Y por qué piensan ustedes que borró el parte de guerra? Porque los conceptos de patria eran restringidos. Cuando las tropas porteñas se venían para acá, se despedían de su patria, que era Buenos Aires. Y ellos necesitaban justificar la revolución municipal que tuvieron el 25 de mayo, y las palabras de Paso, que dijo que la hermana mayor, como dice bien Bazán, tenían que justificar eso con un triunfo. ¿Y cómo iban a permitir que las tropas tarijeñas, jujeñas y salteñas, que fueron las que pelearon, fueran las que ganaran en Suipacha? No podían permitirlo, y si algo ha tenido Buenos Aires, es una extraordinaria capacidad de marketing a lo largo de la historia. De vender algo como si lo hubiera hecho. La batalla de Suipacha está probada en el Güemes documentado, quienes cayeron en Suipacha. Muertos hay tarijeños, jujeños y salteños, y heridos hay tarijeños, jujeños y salteños. O los porteños y de otras provincias que también fueron, tenían realmente una capacidad enorme de combate que nada los hería, o no combatieron. Y este dato lo doy no para pelearme con los porteños, porque los porteños tuvieron hombres como Guarnes, que terminó muerto en Santa Cruz de la Sierra, y tuvieron hombres como Lavalle, que recorrió toda la guerra de independencia, y tuvieron hombres como Dorrego, que también fue un patriota. Esto no es para hacer una diferencia con los porteños, sino para hacer una diferencia con el poder porteño, con el poder portuario, que ejerció desde esa época una actitud tremenda para cuanto a nuestro interior, de no reconocerse ni siquiera la victoria de los pueblos. En 1814 ya lo va a encontrar a Güemes con un tema muy importante. La gesta belgraniana Güemes no participó, salvo en Suipacha, en la segunda Suipacha, pero no estaba al mando de la tropa. José Molde, jefe militar de Estado Mayor, le aconsejó a Belgrano y a Eustaquio Díaz Vélez no combatir en Suipacha en el tiempo que se iba a hacer. Y Molde sabía, porque era un militar de carrera, un tipo brillante, y a su vez conocía el terreno porque había nacido en la Intendencia de Salta del Tucumán. No lo obedecieron. Lo sacaron del mando del Estado Mayor, y en Suipacha, lugar donde Güemes, comandando los tarijeños, tupiceños, salteños y jujeños, había triunfado, fueron cazados como pescados. Una derrota terrible en Suipacha que le permitió al ejército de Tristán seguir avanzando, y consecuentemente la orden de la Junta del primer triunvirato fue retroceder hasta Córdoba, y Belgrano, por bando revolucionario, ordena al pueblo de Jujuy retroceder. Este es un dato que también quiero darles. Cuando el pueblo de la banda oriental inicia el éxodo hacia al campamento de la Yui, cerca de lo que hoy es Concordia, el pueblo no necesitó un bando revolucionario, se fue con su jefe Artigas, porque lo habían traicionado, a pesar de que Artigas había defendido la Revolución de Mayo. En cambio, en Jujuy tuvieron que hacer un bando revolucionario que se fusilaba al que no iba en el éxodo. Belgrano venía con una concepción muy porteña. Ya había sido derrotado en el Paraguay. Pero los hombres cambian. Esto también hay que entenderlo. El hombre va cambiando en su evolución y en su comprensión de las cosas a través de derrotas, no de victorias. Belgrano cambia en Paraguay y va a cambiar en el norte también. Cuando ve ese pueblo que, a pesar de querer quedarse, tiene que irse a la fuerza porque él lo ordena revolucionariamente. Pero a los pocos días se triunfa en el combate de Río Piedra, en el actual territorio de Salta, la juventud, y a los pocos días en Tucumán el pueblo le dice a Belgrano que no van a retroceder, y aparecen los gauchos por primera vez en la guerra, y después se va a triunfar en Salta. Pero Belgrano no era un militar demasiado capacitado. Lo derrotan en Vilcapugio y Ayohuma, y lo derrotan mal. Y en Salta, el que le da a Belgrano la estrategia, el que le da el campo de batalla, el que le da la información se llama Apolinario Saravia, el chocolate Saravia,
que la historia salteña lo ha olvidado porque, como su nombre lo indica, era de tez oscura y consecuentemente las élites salteñas no les gustaba que un hijo natural de Pedro José Saravia fuera el hombre que había derrotado a las tropas realistas allí. Y las mujeres cumplieron un papel en Salta que fue seducir al marqués de Valle del Tojo, y se retiró del campo de batalla de Salta el ala derecha del ejército realista, y por eso se ganó en Salta. Totalmente. Y Belgrano perdona a las tropas porque las tropas con las cuales pelea Belgrano son tropas americanas. Recién a partir de 1814, cuando en Europa la Santa Alianza triunfe y vuelvan las monarquías, van a venir los ejércitos que pelearon en Europa españoles, los ejércitos capacitados españoles. Mientras tanto son americanos, y Belgrano, en una gran actitud política, perdona a los americanos para que se pasen a las fuerzas americanas. El que no se pasa y se convierte en perjuro es Saturnino Castro, que también les digo que reserven este nombre para que entiendan también otro tema. Pasando ya la gesta belgraniana, en la cual Güemes se va por varias razones. La más fácil de comprender es por razón de polleras. La más difícil de comprender es que Güemes estaba al lado de Juan Francisco Borges, precursor del federalismo en Santiago del Estero, que fue fusilado por Belgrano por rebelarse contra las órdenes centralistas. Lo más importante, y ya con esto, después del 14, es la presencia de José de San Martín, el hombre que reivindicó primero a Güemes, y que es increíble que la historiografía militar argentina no lo haya considerado, porque la civil tenía razones políticas, pero la militar, de que el máximo estratega militar de Sudamérica haya considerado a Güemes como el táctico más importante que dio la historia argentina, es increíble. Recién hace poco pudimos entrar al colegio militar a explicar qué había sido Güemes, y recién el año pasado logramos que una sala del Ministerio de Defensa lleve el nombre de Güemes, porque ni siquiera tenía una sala, sino que lo pusieron como patrono de la gendarmería, que para ellos, desde el punto de vista militar, era una cosa menor. O sea que no se estudiaba, se lo estudiaba paz, que debemos decirlo que paz en la guerra de independencia, y no creen que me exacerbo con paz, sino que quiero demostrarles, no triunfó en ninguna batalla, ni recibió, y era casi de la misma edad de Güemes, ni recibió, porque Güemes ganó todos sus grados militares en el campo de batalla y fue un militar de carrera, como Arenales. Paz nunca. Paz derrotó, sí, en la tablada y Oncativo a Facundo Quiroga. Pero no se olviden que con Facundo Quiroga estaban las montoneras. No estaba la originalidad militar de Güemes, que como militar de carrera había creado milicias gauchas, no montoneras, organizadas militarmente. Lo cierto es que San Martín lo trae desde el Estado Mayor, al cual lo había recluido Belgrano. Se juntan Belgrano y San Martín. El año que viene se van a cumplir 200 años, el 20 de enero. Y allí comienza la guerra gaucha, cuando San Martín le pide a Dorrego que le dé un plan militar. A Apolinario Saravia, el que había triunfado, mire que San Martín no era tonto, Dorrego y Apolinario Saravia, para que controle la línea del pasaje, y a Güemes para que controle, la línea de Huachipa, y a Güemes que controle la línea del pasaje. Güemes limpia las tropas de Pezuela en 1814 en poco tiempo y se convierte en el jefe de la vanguardia designado por el general José de San Martín, mientras San Martín fue jefe del Ejército del Norte. Esto no es poca cosa y se va a completar años después. A Güemes, como jefe de la vanguardia, cambian el mando del Ejército del Norte, aparece Rondó, y acá quiero hacer una pequeña salvedad que ha pasado por alto. Mitre siempre consideró que el tema más anárquico de Güemes fue rebelarse a Rondó. ¿Por qué se rebela Güemes a Rondó? La circunstancia es muy sencilla y es esta. La Junta, el triunvirato, ya constituido en asamblea del año 13 y directorio, pretendía negociaciones con los españoles. Güemes no quería negociaciones con los españoles. Y mientras estaban en tratativas
Martín Rodríguez, que había sido tomado preso en una sorpresa, Güemes ataca a los españoles en Puesto Grande del Marqués y con 1000 gauchos derrota a la vanguardia española, la destruye como la destruyó en Suipacha. Eso le cayó muy mal a Rondó y por supuesto a los oficiales que estaban en negociaciones con los españoles. ¿Qué pasa con Rondó? Rondó es derrotado, Sipe, vuelve y en lugar de combatir a los españoles decide derrotar al gobernador electo por el pueblo autonómicamente, el primero que fue elegido, y acá hay un germen de federalismo en Güemes, porque el pueblo de la Intendencia de Salta, que abarcaba Jujuy y Tarija, lo designa gobernador, porque él decide que, sin duda, si no toma una posición política, estando bajo el mando de oficiales que él consideraba que no estaban capacitados, y lo habían demostrado ya en esos años, no podía hacer una guerra eficaz contra los realistas. Y así es designado gobernador en el 15. Rondó, en lugar de enfrentar a los españoles, da vuelta el ejército y combate a Güemes. ¿Qué hace Güemes? Lo rodea, como hizo con los españoles, lo deja incapacitado y se firma el Pacto de los Cerrillos el 22 de abril de 1816. Pacto preexistente de unidad nacional que nunca se ha reconocido como tal, de una importancia enorme, porque sin ese pacto no se abría el Congreso de Tucumán. San Martín de Mendoza festeja con una salva de cañonazos más que 1000 batallas el pacto de Rondó y Güemes. Y el 24 de abril se abre el Congreso de Tucumán y se va a declarar independencia. Sin ese pacto no hay independencia. Como sin el apoyo de la Intendencia de Salta del Tucumán a la Revolución de Mayo, no había Revolución de Mayo, porque fue la única intendencia que apoyó. Y ustedes están viendo entonces cómo la historia que nos enseñaron, eurocéntrica, porteñocéntrica, como dice Alberdi, la historia de Mitre es la historia del Río de la Plata, no la historia de nuestro país. Centrada en el Río de la Plata. Este tema es el que toma Mitre para decir que Güemes, como todos los caudillos, tenía un germen de anarquía. Pero ¿quién era el padrino de bautismo de Mitre? Rondó. Qué casualidad. Y a mí me dijo el presidente de la Academia Nacional de Historia, Miguel Ángel de Marco, que probablemente haya sido el padre de Mitre. Lógicamente, Mitre, que no conoció la historia argentina a través, como Vicente Fidel López, de que la historia pasaba por su casa, necesitó documentos para fundamentar la historia. Y por supuesto no iba a atacar a los hombres que como Rondó se habían enfrentado con Artigas. Rondó se enfrenta con Artigas primero antes de enfrentarse con Güemes. Cree que Güemes es un nuevo Artigas. Y con ese prejuicio lo combate. Y probablemente Güemes no era un nuevo Artigas, sino que era Güemes. Y representaba el norte. Y representaba autonomía. Y representaba integración con el Alto Perú. Y representaba una cosa distinta a lo que representaba Rondó. Y lo que representaron muchos de los jefes que venían desde Buenos Aires. Para ir resumiendo, la defensa de las provincias abajeñas quedó determinada en un documento cuando Juan Martín de Purredón, siendo director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica, no del Río de la Plata, como nos pasaron siempre en los colegios, porque el acta de independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, a pesar de que las actas han sido robadas, y no las tenemos, sabemos que es así, y no es poca cosa, no es semántico el tema, No es lo mismo declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica que declarar la independencia de las provincias del Río de la Plata. Y por otra parte, Güemes apoya ese Congreso de Tucumán y apoya la monarquía constitucional temperada en cabeza de un inca. Acá sí hay una diferencia también a estudiar en los nuevos tiempos qué significó el movimiento monárquico constitucional con este aditivo que para Mitre fue como especie de coágulo de sangre que le salió a Belgrano, porque parece que hubiera sido un tonto Belgrano cuando propuso al monarca, porque no le gusta, dice que ahí bajó el nivel de todo,
Y creo que yo que políticamente Mitre está equivocado, a pesar de que conocía Bolivia así, porque ahí estuvo exiliado. Sabía bien lo que estaba diciendo. Mitre es un político de una inteligencia extraordinaria. No hay que menoscabar a la gente de capacidad, pero sabe lo que quiere y sabe qué defiende. Y consecuentemente voltea la idea de las Provincias Unidas de Sudamérica, voltea la idea del monarca constitucional incaico y voltea la posibilidad de que la capital, y esto ustedes dirán, es inverosímil, hoy es inverosímil, estuviera en el Cusco, como planteaba Güemes. Y cuando Güemes se da cuenta que las fuerzas de Buenos Aires dentro del Congreso empiezan a tener fuerza y que Artigas presiona también sobre el Congreso, Güemes dice, no quiero que el Congreso se vaya a Buenos Aires, el Congreso tiene que estar en Córdoba, porque lo geográfico marcaba política y consecuentemente era muy importante que estuviera centrado en nuestro interior. Y en sus últimos tiempos, cuando Güemes se da cuenta, a pesar de que apoya la Constitución del 19, se da cuenta que los movimientos federales son muy fuertes contra Buenos Aires, Güemes propone un congreso en Catamarca, que no le gusta a Busto. Pero fíjense que hasta último momento Güemes piensa, y estamos hablando del año 20, que el norte tiene un poder para decidir cómo nos vamos a constituir. Y él es poder, pero ya está debilitado. El plan sanmartiniano. La historia oficial se basó en una carta escrita con trasuntos de familia, como dice Vicente Fidel López, que la hemos estudiado en el colegio, ahora no sé si lo estudiarán. La patria no hará camino por este lado del norte más que no sea una guerra defensiva y defensiva y nada más. Para eso basta unos cuantos escuadrones de gauchos, le dice San Martín a Rodríguez Peña. Esa carta no existe. Nunca la escribió San Martín. Toda la historia científica del siglo XIX se edificó sobre una carta falsa. ¿Para qué? Para paliar y cohonestar, como dice Luis Güemes, el descuartizamiento de las Provincias Unidas. Para decírselo en términos de hoy, para justificar el descuartizamiento desde un punto de vista histórico y para justificar la creación de un poder centrado en el Río de la Plata, con un diagnóstico histórico que era este. La patria no podía unirse al Alto Perú, no podíamos avanzar sobre el Alto Perú. Pero San Martín creía que sí, y Güemes creía que sí, y era un plan convergente, de fuerzas convergentes, sobre Lima, que en un complot regional de aquellos que querían patria sin gastar y teniendo que gastar renunciaron a la patria, los pudientes del norte, de Jujuy, Salta y Tucumán, le tendieron una celada y lo asesinaron, como murió el Chacho Peñalosa. Güemes murió en medio del monte rodeado de sus gauchos, pero pidiendo hasta último momento a su segundo, delante de unos emisarios que le ofrecían pasarse a las fuerzas españolas, que no iba a quedar ningún realista en las tierras del norte si él moría. Y cumplió el coronel Vitt, que era de Estrasburgo. Leyenda y realidad. Los papeles de Güemes documentales los juntó Joseph Redhat, un médico escocés que guardaba todas las cosas. Esos papeles pasaron a la familia Güemes. El primer revisionista sobre Güemes se llama Miguel Otero, en su libro de Güemes a Rosas, donde dice todo esto de la batalla de Suipacha, era un contemporáneo de Güemes. Sobre la muerte de Güemes probada absolutamente está Zacarías Yancy, que era otro contemporáneo. La primera biografía de Güemes se escribe en 1847 por Dionisio Puig, otro contemporáneo de Güemes. Facundo de Subiría se arrepiente de haber estado en contra de Güemes en un trabajo sobre José Ignacio Gorriti. Manuel Solá, que pertenecía a la Patria Nueva, reconoce el esfuerzo patriótico de Güemes y que la Patria Nueva, el partido contrario a Güemes, así se divide Salta, partido de la Patria Vieja y partido de la Patria Nueva, tenía razón. García Camba, el general español, cuenta lo que fue la originalísima guerra de Güemes. Pero acá me voy a acercar mucho al Chacho. Y con esto voy a ir cerrando. La polémica, primera polémica histórica sobre Güemes fue la polémica Vélez Sarsfield Mitre de 1864. Registren el año, al año siguiente de la muerte del Chacho. Plena presidencia de Mitre. Mitre era presidente cuando está en la... Imagínensela ahora Cristina de Kirchner debatiendo con un jurista
sobre un tema histórico. Es una cosa que en esa época, como dice Alberdi, para que el presidente Mitre escriba un libro sobre Belgrano en 1857 y después lo vaya perfeccionando durante su presidencia, es que para el presidente Mitre hacer historia era más importante que hacer política. Así lo manifiesta Alberdi en su libro Grandes y Pequeños Hombres del Plata. Es decir, Mitre sabe en su inteligencia política que si no hace un diagnóstico histórico, por supuesto escamoteando documentos, eso lo decimos nosotros, Mitre no lo va a decir nunca, y tergiversando muchos hechos, él no puede hacer política en el Río de la Plata, no puede centrar el poder en el Río de la Plata. Vélez Arfiel, que era cordobés, y que para que veamos la capacidad intelectual, fue el creador del Código Civil, a libro cerrado. Era un jurista de primer nivel. Vélez Arfiel, basado en la Gaceta de Buenos Aires, que todos los días hablaba sobre la guerra de Güemes, y iba diciéndole al pueblo argentino lo que significaba contener 5 invasiones realistas, de más de 5.000 hombres cada invasión. Más de 30.000 hombres derrotó Güemes en Salta en las 5 invasiones. Para que tengan una idea, el ejército de San Martín tenía 4.800 hombres. En la derrota del año 17 derrotó 8.000 hombres Güemes con sus ejércitos. El ejército de milicia, que eran más de 4.800 hombres, está en el Güemes documentado, hombre por hombre, con cuerpos de infantería, caballería, fábricas de pólvora. Eso, Mitre dijo Güemes, lo único que hacía del estado de resultado de sus tropas lo escribía sobre la montura. Y yo me di cuenta, yendo al Cabildo de Salta, que Güemes tenía una notebook que Mitre había olvidado. ¿Saben qué era la notebook? Está, vayan a verla. Es un escritorio que lo ataba al pescuezo del caballo y donde podía escribir con pluma sobre el caballo. Porque la capacidad de Güemes militar es la tremenda celeridad que tenía de información y de contrainformación para poder derrotar a los ejércitos realistas. Escribía sobre el caballo. Pero el estado de resultado de sus fuerzas en 1817 estaba en el archivo Mitre. Y Mitre lo olvidó. Dijo que Güemes no tenía estado de su fuerza. Es decir, era un montonero. Las tropas, no sabía cuánta tropa tenía, no tenía organización militar, no tenía contabilidad, no tenía nada, cosa que no era cierta. Vélez Arfiel dice, se le da el nombre de caudillo cuando todos sabemos, habiendo leído la Gaceta, que Güemes fue el salvador de la patria de 1816 a 1821, dice Vélez Arfiel. ¿Qué contesta Mitre? La pregunta de Mitre que tenía que contestar es esta. ¿Puede un caudillo salvar a la patria? Güemes lo había demostrado. Sí puede. Había salvado a la patria. Y había salvado a la patria no solamente en forma de armas, sino tratando de construir una patria también hasta desde el punto de vista jurídico, porque en eso coincido, los caudillos tenían un pensamiento. En los oficios de Güemes hablaba de Platón, de Aristóteles, Santo Tomás, hablaba de Cicerón, de Séneca, conocía mucho más de lo que se creen, y su maestro había sido el creador de la Academia de Jurisprudencia, presidente de 2 congresos constituyentes, maestro a perpetuidad del derecho, Manuel Antonio Castro, ese era su maestro. Esta polémica, Vélez Arfiel dice sí, salvó a la patria, lo que pasa es que Vélez Arfiel no quiere ponerle caudillo. Salvó la patria y no solamente la salvó, sino que fue como Bolívar y San Martín, lo pone a esa altura. Mitre, por supuesto, dice que no, dice que fue un caudillo, patriota, después se rectifica un poco, va rectificando, pero en última dice, es un caudillo. Yo digo que sí fue un caudillo. Alberdi lo prueba perfectamente. ¿Qué eran los caudillos? Y me baso en Alberdi, el primer revisionista argentino, de un revisionismo liberal que yo creo que hay que rescatar, porque nosotros nos hemos dado los hombres del campo nacional el gusto de dejar afuera el liberalismo. Nosotros lo que tenemos que dejar afuera es el liberalismo que no tiene verdadera lucha por la libertad. Alberdi dice, mis opiniones me costaron el destierro de toda mi vida. Había nacido en la Intendencia de Salta del Tucumán, Alberdi, 1810. Por eso yo digo que Güemes es tan tucumano como salteño, como catamarqueño, como riojano, como santiagueño. No es salteño. Y Alberdi lo mismo. ¿Qué dice Alberdi?
Los caudillos son la democracia. Como el producto no es agradable, los demócratas lo atribuyen a la democracia bárbara. ¿Cuál es esta? La democracia del pueblo más numerosa y menos instruido y rico, antítesis de la democracia del ejército de línea y del pueblo instruido y rico, que es minoría en América más que en Europa. Luego, los caudillos son los representantes más naturales de la democracia de Sudamérica, como ella es pobre, atrasada, indigente. En esto convienen Mitre y Sarmiento con Belgrano, y sobre todo, esto está comprobado por la realidad de los hechos bien estudiados. ¿Cómo suprimir los caudillos? Esta es la gran cuestión del gobierno de América. ¿Suprimiendo la democracia? No, nadie quiere esto, ni monarquías ni republicanos, y en vano lo querrían porque es impracticable. La democracia consiste en la soberanía del pueblo. Eso lo dice Alberdi, no lo digo yo. Está explicando a los caudillos. Y dice Alberdi también, en otra parte de esta discusión, donde Belgrano y Güemes son el tema de discusión, que le van a atribuir, dice Alberdi, el tema de caudillos para dejarlos afuera de la historia. Volviendo al Chacho, mientras se discutía este tema, Hernández ya había planteado el asesinato del Chacho. O sea que Mitre y el mismo Alberdi, que estaba en contra de la guerra del Paraguay, que había llevado el genocidio de la guerra del Paraguay, que había llevado Mitre, está pensando, cuando piensa de Güemes como caudillo y cuando quiere dejarlo fuera de la historia, está pensando en el Chacho. Va a pensar después en Varela. Está pensando en el asesinato de Quiroga, de 1834. Está pensando en el asesinato de Pablo Latorre en Salta, gobernador. Está pensando en el asesinato de Manuel Dorrego, gobernador. Estamos hablando de asesinatos, de cabezas políticas, no de bandidos. Los caudillos fueron gobernantes y fueron representantes genuinos del pueblo y fueron asesinados. Consecuentemente, Güemes es un caudillo sudamericano, es un mártir de la libertad y la independencia sudamericana, es un poeta porque en sus escritos habla como un poeta. La revolución es un vidrio delgado que a cualquier viento de la historia se quiebra, dice. Es incorruptible desde el punto de vista económico, no lo pueden comprar. Tiene capacidad de instrucción y tiene poder político del norte y del sur de Bolivia. Por eso Castelli lo borra de la historia y por eso la historiografía oficial, que por suerte va cambiando, porque todo cambia, si no, no lo tendríamos a Armando Raúl Bazán dentro de la academia, no lo tendríamos a Julio Irasusta, no lo tendríamos a Enrique Zuleta Álvarez, no lo tendríamos a Félix Luna. Por supuesto que debo decir que hay una ausencia. No hay historiadores peronistas. Pero son los problemas de los pequeños odios de los contemporáneos. Porque nadie puede explicarse por qué Fermín Chávez no estuvo en la Academia Nacional de la Historia. Entonces yo digo que se va cambiando. Se va cambiando porque se va reconociendo. Pero creo que José Hernández, que fue el primero que denunció como periodista la muerte del Chacho, en 1872 preso en el Hotel El Argentino, mientras era presidente Domingo Faustino Sarmiento, director de la guerra contra el Chacho, escribe La ida de Martín Fierro. Y ahí creo yo que junta a Güemes con el Chacho. Porque el nombre Martín del Martín Fierro es por Martín Güemes. Así lo dice la familia Hernández. Y el gaucho Hernández, creo yo, que es el gaucho Chacho Peñalosa. Porque es el hombre castigado por el sistema, que no querían integrarlos. Así como no quisieron integrar a los indios, tampoco quisieron integrar a los gauchos. Y en el tema de los gauchos debo decirles que en la época de Güemes había mulatos, esclavos, zambos, pero cuando terminó la guerra de Güemes, cuando enterraban, esto es estadística, cuando enterraban a los hombres no le ponían mulato, esclavo, zambo o indio, ponían gauchos. Güemes había unificado a todos en una causa común, en una causa sudamericana. Este es un tema muy importante, porque la historia tiene otra llave, como dice José Hernández. Y la llave es entendiendo
estos conflictos, estas tensiones, estas, yo digo, mentiras a designio, como dice el mismo Alberdi, que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Lo dice Martín Fierro, lo dice José Hernández Pueyrredón, que conocía las hazañas del general Güemes, y Güemes durante toda su historia política nunca fusiló. Al igual que el Chacho, que cuando le tomaron los prisioneros, después creo que el Tratado de la Banderita, creo que era, las tropas del director de la guerra, Domingo Faustino Sarmiento, un montonero de las letras, el mejor prosista que ha tenido la historia argentina, genial, lástima que tuviera del otro lado, ¿cuál era el tema? Que ese prosista y esos coroneles habían matado a todos los prisioneros, en cambio el Chacho no había matado a ninguno. Y la pregunta del Chacho, que significa que el Chacho, cuando preguntaron si había leído algo, yo creo que había leído el Facundo, porque contesta, ¿de qué lado está la civilización? ¿De ustedes o de nosotros que entregamos todos los prisioneros vivos? ¿A quién le está contestando con esa contestación sino a Domingo Faustino Sarmiento? Me pregunto. Consecuentemente, cuando hablo mal de Mitre, o por lo menos lo juzgo, cuando hablo mal de Sarmiento, por lo menos lo juzgo, no estoy diciendo que lo saquemos de la historia. No estoy diciendo que a ellos hay que matarlos o a quienes sigan sus ideas. Al contrario, estoy comprendiendo al otro, pero también necesitamos que nos comprendan a nosotros. También necesitamos que nos equilibren a nosotros. Y así vamos a evitar todo lo que nos pasó en años anteriores, tremendamente dolorosos en nuestro país, cuando unos y otros no nos habíamos comprendido. El Chacho y Güemes, creo yo, que son un ejemplo para una patria grande, generosa, solidaria, inclusiva y, por supuesto, suramericana. Muchas gracias.